Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, sábado 7 de marzo, estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Desde el profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 15 y luego del 18 al 20. Apacienta con tu cayado y tu pueblo al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel, que sean apacentados en Basán y en Galaad, como los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Queridos amigos, la palabra del Señor que viene hoy, como siempre, ¿verdad?, a llamarnos. En primer lugar, el amor infinito de Dios para con nosotros. El hecho de decir: tanto amó Dios al mundo que nos envía a su propio Hijo para salvarnos. Como ese pastor, apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia. Pero, queridos amigos, justamente porque si estamos en el mal camino, justamente es porque estamos, entre comillas, estamos solitos, estamos solos. Yaguataña neñojina, da yagueruija naña moirigina peñan de yara, peñan de comunidad lleva. Y por eso dice: al que vive solitario en un bosque. El bosque, queridos amigos, de las dificultades, de los problemas, de las tantas posibilidades que encontramos en nuestra vida, pero ante el cual nosotros, queridos amigos, tenemos la gracia de Dios, porque este mundo es un vergel de gracia de Dios. Entonces, y vamos a procurar utilizar bien las cosas lindas que Dios nos ha regalado, las cosas que tenemos aquí frente a nuestras manos. Como en los días en que salías de Egipto, muéstranos tus maravillas. Es decir, de esta esclavitud, de estos pecados, de estas dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida, queridos amigos, repetimina ya veñan de Yárabe, lo que habías hecho con el pueblo de Israel cuando lo sacaste de Egipto. Upeya de orenósese de toda corrupción, orenósese, queridos hermanos, querido Dios mío, de todo lo que nos aleja de ti. Queremos hacer un verdadero camino de conversión. Y hoy, al terminar entonces esta segunda semana ya del tiempo de Cuaresma, pedimos, imploramos y gritamos al Señor: ayúdanos a descubrir y a vivir de nuevo tus maravillas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.